Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 22. Mosía. Capítulos del 25 al 28. Lección asignada del 27 de mayo al 2 de junio de 2024. Titulado Se llamaban el pueblo de Dios. Después de vivir en lugares separados durante casi 3 generaciones, los nefitas eran un solo pueblo nuevamente. El pueblo de Limí, el de Alma y el de Mosía, e incluso el pueblo de Zarahemla, que no eran descendientes de Nefi, ahora eran contados entre los nefitas. Muchos de ellos desearon hacerse miembros de la iglesia del Señor, como lo había hecho el pueblo de Alma, así que todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados, y se llamaban el pueblo de Dios. Tras años de conflictos y cautividad, parecía que los nefitas finalmente disfrutarían de un periodo de paz. Sin embargo, poco después, las personas no creyentes comenzaron a perseguir a los santos. Lo más doloroso de ello era que muchos de esos incrédulos eran hijos de los creyentes, los de la nueva generación, entre quienes se hallaban los hijos de Mosía y un hijo de Alma. El relato habla de la milagrosa visita de un ángel. Sin embargo, el verdadero milagro del relato no es la aparición de ángeles a hijos descarriados. La conversión es un milagro que, de una u otra forma, debe producirse en todos nosotros. Como subtítulo: puedo ayudar a los demás a venir a Jesucristo. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 26, los versículos del 1 al 6. La conversión es personal, no se puede transmitir a nuestros hijos como una herencia. Al leer los versículos que se leerán en este bloque de lectura, piensa en las posibles razones por las que la nueva generación cayó en la incredulidad y observe las consecuencias de tal incredulidad. También usted podría pensar en algunas personas que le gustaría poder traer a Cristo. A continuación se leerá en Mosía, en el capítulo 26, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios, y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe, y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Mosía, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos, se hicieron más numerosos. Porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia, y les hicieron cometer muchos pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Durante su estudio de los capítulos de Mosía, del 25 al 28, que se leerán a lo largo de esta reseña, el Espíritu podría susurrarle a usted algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a esas personas que le gustaría a usted traer a Cristo, para que ellas puedan desarrollar la fe en Jesucristo. Para complementar su estudio, a continuación se leerá Mosía, capítulo 25. Entonces el rey Mosía hizo que se congregase todo el pueblo. Ahora bien, no había tantos de los hijos de Nefi, o sea, tantos de aquellos que eran descendientes de Nefi, como de los del pueblo de Zarahemla, el cual era descendiente de Mulec, y de aquellos que salieron con él al desierto.
Y no eran tantos los del pueblo de Nefi y los del pueblo de Saraemla como lo eran los lamanitas. Sí, no eran ni la mitad de su número. Y ahora bien, todo el pueblo de Nefi se hallaba reunido, y también todo el pueblo de Saraemla, y se hallaban congregados en 2 grupos. Y sucedió que Mosía leyó, e hizo que se leyeran los anales de Senif a su pueblo. Sí, leyó los anales del pueblo de Senif desde la época en que salieron de la tierra de Saraemla, hasta que volvieron otra vez. Y también leyó la narración de Alma y sus hermanos, y todas sus aflicciones, desde el día en que salieron de la tierra de Saraemla, hasta la ocasión en que volvieron. Y cuando Mosía hubo terminado de leer los anales, su pueblo que moraba en el país se llenó de admiración y asombro, pues no sabían ellos qué pensar, porque cuando vieron a aquellos que habían sido librados del cautiverio, se sintieron llenos de un gozo sumamente grande. Por otra parte, cuando pensaron en sus hermanos que habían sido muertos por los lamanitas, se llenaron de tristeza y aún derramaron muchas lágrimas de dolor. Además, cuando pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Alma y sus hermanos de las manos de los lamanitas y de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Y más aún, cuando pensaron en los lamanitas, que eran sus hermanos, y en su condición de pecado y corrupción, se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de sus almas. Y aconteció que aquellos que eran hijos de Amulón y sus hermanos, quienes se habían casado con las hijas de los lamanitas, se disgustaron con la conducta de sus padres y no quisieron llevar más el nombre de sus padres. Por consiguiente, adoptaron el nombre de Nefi, para ser llamados hijos de Nefi, y ser contados entre los que eran llamados nefitas. Ahora bien, todos los del pueblo de Saraemla fueron contados entre los nefitas, y se hizo así porque el reino no se había conferido a nadie sino a aquellos que eran descendientes de Nefi. Y aconteció que cuando Mosía hubo concluido de hablar y de leer al pueblo, fue su deseo que Alma también les hablara. Y Alma les habló mientras se hallaban reunidos en grandes grupos, y fue de grupo en grupo, predicando al pueblo el arrepentimiento y la fe en el Señor. Y exhortó al pueblo de Limi y sus hermanos, todos aquellos que habían sido librados de la servidumbre, a que recordaran que fue el Señor quien los libró. Y sucedió que después que Alma hubo enseñado al pueblo muchas cosas, y hubo acabado de hablarles, que el rey Limi sintió deseos de bautizarse, y todo su pueblo sintió el deseo de bautizarse también. Por tanto, Alma entró en el agua y los bautizó. Sí, los bautizó de la manera como lo hizo con sus hermanos en las aguas de Mormón. Sí, y cuantos bautizó pertenecieron a la iglesia de Dios. Y esto por causa de su creencia en las palabras de Alma. Y aconteció que el rey Mosía le concedió a Alma que estableciera iglesias por toda la tierra de Saraemla, y le dio poder para ordenar sacerdotes y maestros en cada iglesia. Ahora bien, se hizo así porque era tanta la gente que un solo maestro no podía dirigirla, ni todos podían oír la palabra de Dios en una asamblea. Se reunían, pues, en diferentes grupos, llamados iglesias, y cada iglesia tenía sus sacerdotes y sus maestros, y todo sacerdote predicaba la palabra según le era comunicada por boca de Alma. Y así, a pesar de que había muchas iglesias, todas eran una, sí, la iglesia de Dios, porque nada se predicaba en todas ellas sino el arrepentimiento y la fe en Dios. Ahora pues, eran 7 las iglesias que había en la tierra de Saraemla, y sucedió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unían a las iglesias de Dios, y se llamaban el pueblo de Dios. Y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos, y prosperaron en la tierra. Capítulos del 26 al 28 de Mosía se leerán a lo largo de esta reseña. Como subtítulo: Los siervos fieles de Dios procuran hacer su voluntad. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 26, los versículos del 6 al 39.
A continuación se leerá en Mosía, capítulo 26, los versículos del 6 al 39, que dice lo siguiente. Porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia, y les hicieron cometer muchos pecados. De modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Y aconteció que fueron llevados ante los sacerdotes, y los maestros los entregaron a los sacerdotes, y éstos los llevaron ante Alma, que era el sumo sacerdote. Ahora bien, el rey Mosía había dado a Alma la autoridad sobre la iglesia, y aconteció que Alma no sabía nada de ellos, pero había muchos testigos en contra de ellos. Sí, la gente se presentaba y testificaba de su iniquidad en abundancia. Tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente. Por tanto, Alma se turbó en su espíritu, e hizo que fueran llevados ante el rey. Y le dijo al rey: He aquí el gran número que hemos traído ante ti, a quienes sus hermanos acusan, sí, y han sido sorprendidos en diversas iniquidades, y no se arrepienten de sus maldades. Por tanto los hemos traído ante ti para que tú los juzgues según sus delitos. Mas el rey Mosía dijo a Alma: He aquí, yo no los juzgo, por tanto, los entrego en tus manos para ser juzgados. Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él, diciendo: Bendito eres tú, Alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí, y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú les has hablado. Y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados, y son míos. Y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre, y reunirás mis ovejas. Y el que quiera oír mi voz será mi oveja, y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré. Porque he aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque he aquí en mi nombre son llamados, y si me conocen saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Y acontecerá que cuando suene la segunda trompeta, entonces saldrán los que nunca me conocieron, y comparecerán ante mí. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que soy su Redentor, mas ellos no quisieron ser redimidos. Y entonces les confesaré que jamás los conocí, e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por tanto, te digo que al que no quiera escuchar mi voz, no lo admitirás en mi iglesia, porque a éste no lo recibiré en el último día. Te digo, por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación.
y ahora te digo, ve. Y el que no quiera arrepentirse de sus pecados no será contado entre mi pueblo. Y esto se observará desde ahora en adelante. Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las escribió para conservarlas y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y aconteció que Alma fue, y de acuerdo con la palabra del Señor, juzgó a los que habían sido sorprendidos en la iniquidad. Y a quienes se arrepintieron de sus pecados y los confesaron, Él los contó entre el pueblo de la iglesia. Y los que no quisieron confesar sus pecados ni arrepentirse de su iniquidad, tales no fueron contados entre el pueblo de la iglesia, y sus nombres fueron borrados. Y sucedió que Alma reguló todos los asuntos de la iglesia, y empezaron nuevamente a tener paz y a prosperar grandemente en los asuntos de la iglesia, andando con circunspección ante Dios, admitiendo a muchos y bautizando a muchos. Y todas estas cosas hicieron Alma y sus consiervos que dirigían la iglesia, andando con toda diligencia, enseñando la palabra de Dios en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y amonestaban a sus hermanos, y también recibían amonestación, cada uno por la palabra de Dios, de acuerdo con sus pecados, o sea, los pecados que había cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. A veces pensamos que un líder de la iglesia, como Alma, sabría siempre qué hacer con exactitud. En estos versículos leímos sobre un problema que hubo en la iglesia que Alma nunca antes había afrontado. ¿Qué hizo Alma en esa situación? Medite brevemente. Para dar énfasis a lo que Alma hizo ante tal situación, a continuación se leerá en Mosía, capítulo 26, los versículos 13, 14, 33, 34, 38 y 39, los cuales se leerán a continuación. Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él, diciendo: Y aconteció que cuando Alma hubo oído esas palabras, las escribió para conservarlas, y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y aconteció que Alma fue, y de acuerdo con la palabra del Señor, juzgó a los que habían sido sorprendidos en la iniquidad. Y todas estas cosas hicieron Alma y sus consiervos, que dirigían la iglesia, andando con toda diligencia, enseñando la palabra de Dios, en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones, y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y amonestaban a sus hermanos, y también recibían amonestación, cada uno por la palabra de Dios, de acuerdo con sus pecados, o sea, los pecados que habían cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. Medite a continuación. ¿Qué le indica lo que Alma hizo sobre cómo puede usted abordar problemas difíciles en su familia o en su servicio en la iglesia? Medite brevemente. A continuación se releerá en Mosía, capítulo 26, los versículos del 15 al 32, para dar énfasis a lo que el Señor enseñó a Alma en estos versículos, los cuales dicen lo siguiente: Bendito eres tú, Alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón.
Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí, y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú les has hablado. Y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados, y son míos. Y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre, y reunirás mis ovejas. Y el que quiera oír mi voz, será mi oveja, y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré. Porque he aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque he aquí en mi nombre son llamados, y si me conocen saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Y acontecerá que cuando suene la segunda trompeta, entonces saldrán los que nunca me conocieron, y comparecerán ante mí. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que soy su Redentor, mas ellos no quisieron ser redimidos. Y entonces les confesaré que jamás los conocí, e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por tanto, te digo que al que no quiera escuchar mi voz, no lo admitirás en mi iglesia, porque a éste no lo recibiré en el último día. Te digo, por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Y ahora te digo, ve, y el que no quiera arrepentirse de sus pecados no será contado entre mi pueblo, y esto se observará desde ahora en adelante. Ahora medite. ¿Qué le enseñó el Señor a Alma en estos versículos? Medite brevemente. Con base en ello, medite a continuación. ¿Qué nos indica esta observación en cuanto a la oración y en cuanto a recibir revelación personal? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ideas para el estudio. Los principios son eternos. Se le invita a pensar en cómo los relatos y enseñanzas de las Escrituras se aplican a su propia vida. Por ejemplo, podría preguntarse usted, ¿qué experiencias ha tenido que sean parecidas a las de Alma? O bien, preguntarse, ¿qué verdades de las que enseñó Alma pueden ayudarme a mí? Como subtítulo, Dios me perdona libremente conforme me arrepiento y perdono a los demás. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 26, los versículos del 15 al 31. El arrepentimiento y el perdón son temas recurrentes en los capítulos 26 y 27 de Alma.
se le invita a buscar palabras y frases que enseñen sobre el arrepentimiento y el perdón en los siguientes versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 26, los versículos del 22 al 24, así como también del 29 al 31, los cuales dicen lo siguiente: que he aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado, será bautizado para arrepentimiento. Y aquel a quien recibas, deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque he aquí, en mi nombre son llamados, y si me conocen, saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Te digo por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo, que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Algunas personas tal vez se preguntan si Dios las perdona. Medite a continuación. ¿Qué consejo imaginas que Alma, Padre, daría a algún miembro de la iglesia en Zarahemla que tuviese esa preocupación? Medite brevemente. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 26, los versículos del 15 al 31, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente: Bendito eres tú, Alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí, y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú les has hablado. Y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados, y son míos. Y porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me servirás y saldrás en mi nombre, y reunirás mis ovejas. Y el que quiera oír mi voz, será mi oveja, y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré. Porque he aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque he aquí en mi nombre son llamados, y si me conocen saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Y acontecerá que cuando suene la segunda trompeta, entonces saldrán los que nunca me conocieron, y comparecerán ante mí. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que soy su Redentor, mas ellos no quisieron ser redimidos. Y entonces les confesaré que jamás los conocí, e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por tanto, te digo que al que no quiera escuchar mi voz, no lo admitirás en mi iglesia, porque a éste no lo recibiré en el último día. Te digo, por tanto, ve,
y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Ahora medite. ¿Qué aprendió Alma Padre del Señor en estos versículos que podría ayudar a un supuesto miembro de la Iglesia que se pregunta si Dios le perdona? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Moroni, capítulo 6, el versículo 8, donde se menciona: Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 19, los versículos del 16 al 18, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, yo Dios he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 58, los versículos del 42 al 43, que dicen lo siguiente: He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo el Señor no los recuerdo más. Por estos podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Un subtítulo: Por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 27, los versículos del 8 al 37, y en el capítulo 28, los versículos del 1 al 4. Era obvio que Alma Hijo necesitaba renacer espiritualmente. Él y los hijos de Mosía eran los más viles pecadores. Sin embargo, poco después de convertirse, Alma testificó que la conversión es esencial para todos. Él así dijo: No te maravilles de que todo el género humano deba nacer otra vez. Así se declara en Mosía, en el capítulo 27, el versículo 25. Para leer concerniente a la experiencia de Alma, a continuación se leerá en Mosía, en el capítulo 27, los versículos del 8 al 37, que dicen lo siguiente: Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios,
He aquí se les apareció el ángel del Señor, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno, que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate. Pues ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: Esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi. Y recuerda cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno, que conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios, que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido. Y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo, y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes, y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza, y se puso de pie, y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran. Porque dijo él: Me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así, deberán ser desechados. Y esto lo sé porque yo estaba a punto de ser desechado. No obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno,
mas he sido rescatado, y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor, y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora, para que prevean que Él vendrá, y que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios, y los que vivan sin Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo, y se estremecerán y temblarán, y se encogerán bajo la mirada de su ojo, que todo lo penetra. Y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos, y golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y 4 de ellos eran los hijos de Mosía, y se llamaban Amón, y Aarón, y Omner, e Imni, y estos eran los nombres de los hijos de Mosía. Y viajaron por toda la tierra de Saraemla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosía, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlos. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien, y declararon al pueblo que el Señor reina. Al leer la experiencia que tuvo Alma, registrada en los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, considere ponerse usted en el lugar de Alma. Medite a continuación. ¿Se le ocurre a usted algunas cosas que necesite usted cambiar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Quién, así como el Padre de Alma, podría estar orando por usted con mucha fe en estos tiempos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a convencerse del poder y de la autoridad de Dios? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Mosía, en el capítulo 27, el versículo 16, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi, y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre, y Él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Ahora medite. ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por usted y por su familia que usted deba recordar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las palabras y las acciones de Alma e Hijo en cuanto a lo que significa nacer de nuevo? Medite
brevemente. Ahora medite. ¿Qué ejemplos acerca de nacer de nuevo ha visto usted en su vida? Medite brevemente. Se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Dedique un tiempo a anotar algunas de las maneras en las que el Salvador le esté ayudando a usted a cambiar, es decir, a nacer de nuevo, aunque sus experiencias no sean tan drásticas o repentinas como las de Alma Hijo. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Hay algún himno que podría usted cantar o escuchar que exprese sus sentimientos de gratitud, como por ejemplo el himno Asombro me da? Medite brevemente. Bien se recomienda escuchar el himno Asombro me da, el himno número 118 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Medite a continuación. Concerniente a las experiencias que usted registró en el ejercicio pasado, medite a continuación. ¿Quién de sus conocidos podría beneficiarse de escuchar o leer acerca de sus experiencias que registró? Medite brevemente. A continuación, escucharemos el mensaje «Os es necesario nacer de nuevo» por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2007, el cual escucharemos a continuación. La casa donde vivíamos durante mi niñez en California estaba bastante cerca de grandes huertos de albaricoques o damascos, de cerezas, de duraznos, de peras y otras frutas deliciosas. También vivíamos cerca de plantíos de pepinos, de tomates y de una variedad de verduras. De niño esperaba ansioso la época para envasar. No me gustaba lavar los frascos ni trabajar en el calor de la cocina, pero me gustaba trabajar con mi mamá y con mi papá y me encantaba comer el fruto de mi trabajo. Estoy seguro de que comía más fruta de la que ponía dentro de los frascos. Cada vez que veo un frasco de envase o de cerezas o de duraznos, me recuerda del tiempo que pasaba con mamá y papá en la cocina. Las lecciones básicas que aprendí acerca de la autosuficiencia temporal y de una vida providente al recoger y envasar alimentos ha sido una bendición en mi vida. Es interesante notar que con frecuencia, en las experiencias simples y comunes, se nos proveen las oportunidades más importantes de aprendizaje que hayamos tenido. Como adulto, he reflexionado sobre las cosas que observaba en la cocina durante la época en la que envasábamos. Esta mañana me gustaría hablar de las lecciones espirituales que aprendemos del proceso mediante el cual un pepino se convierte en un pepinillo encurtido. Invito al Espíritu a que esté con nosotros mientras consideramos la importancia de estas lecciones para mí y para ustedes al venir a Cristo y al nacer de nuevo espiritualmente. Un pepinillo encurtido es un pepino que se ha transformado al seguir una receta específica y una serie de pasos. Los primeros pasos para transformar un pepino en un pepinillo es prepararlo y limpiarlo. Recuerdo las varias horas que pasaba en el patio del fondo de mi casa quitando los tallos y la tierra de los pepinos que habíamos recogido. Mi madre era muy precisa en cuanto a la preparación y la limpieza de los pepinos.
Tenía altas normas de limpieza y siempre inspeccionaba mi trabajo para asegurarse de que esa tarea importante se había efectuado en forma adecuada. Los siguientes pasos en el proceso de la transformación son sumergir y saturar los pepinos en salmuera por un tiempo prolongado. Para preparar la salmuera, mi mamá siempre seguía una receta que había aprendido de su madre, una receta con ingredientes especiales y procedimientos meticulosos. La única forma en que los pepinos pueden convertirse en pepinillos es si están totalmente sumergidos en salmuera por un determinado periodo. El proceso para encurtirlos altera la composición del pepino en forma gradual y produce la apariencia transparente y el sabor característico del pepinillo. Rociarlo o sumergirlo de vez en cuando en salmuera no producirá la transformación necesaria. En vez de ello, se debe sumergir en forma estable, continua y completa para que ocurra el cambio que se desea. Como último paso del proceso, se debe sellar los pepinillos encurtidos en frascos esterilizados y purificados. Se llena el frasco con los pepinillos, estos se cubren con salmuera hirviendo y se procesan en un recipiente para alcanzar al baño María. Se deben quitar todas las impurezas, tanto de los pepinillos como de los frascos, para que se proteja y se conserve el producto final. Si se sigue este procedimiento adecuadamente, los pepinillos se pueden almacenar y disfrutar por un largo periodo. En resumen, un pepino se transforma en pepinillo al prepararlo, limpiarlo, sumergirlo y saturarlo en salmuera y luego sellarlo en un recipiente esterilizado. Este procedimiento requiere tiempo. No se puede apresurar, ni se pueden ignorar ni evitar a ninguno de los pasos esenciales. Los siervos autorizados del Señor enseñan reiteradamente que uno de los propósitos principales de nuestra existencia terrenal es que se produzca un cambio espiritual y una transformación por medio de la expiación de Jesucristo. Alma declaró: «No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios». Se nos ha instruido que debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él, y abstenernos de toda impiedad, convertirnos en nuevas criaturas en Cristo, despojarnos del hombre natural y experimentar un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tendremos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Tengan bien a notar que la conversión que se describe en estos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos y en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Al igual que un pepino se debe preparar y limpiar antes de que sea un pepinillo, también nosotros podemos prepararnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina y purificarnos inicialmente por medio de las ordenanzas y los convenios que se administran mediante la autoridad del sacerdocio arónico. Y continúa el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados. Hermanos y hermanas, el Señor ha establecido una elevada norma de pureza.
Por lo tanto, enséñalo a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. Entonces, la preparación y la limpieza apropiada son los primeros pasos básicos del proceso para nacer de nuevo. Así como el pepino cambia a pepinillo cuando se sumerge y se satura en salmuera, también ustedes y yo nacemos de nuevo al ser absorbidos y por el Evangelio de Jesucristo. Y a medida que honremos y observemos los convenios que hemos hecho y nos deleitemos en las palabras de Cristo y pidamos al Padre con toda la energía de nuestros corazones y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, entonces, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. En este versículo se habla en cuanto al nacer de nuevo espiritualmente, y por lo general esto no ocurre de forma rápida ni ocurre todo a la misma vez, sino que es un proceso continuo y no un acontecimiento único, línea por línea y precepto por precepto, de forma gradual y casi imperceptiblemente. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras llegan a estar en armonía con la voluntad de Dios. Esa fase del proceso de transformación requiere tiempo, perseverancia y paciencia. Un pepino solo llega a ser un pepinillo si se sumerge en forma estable, continua y completa en salmuera. Téngase en cuenta que la sal es el ingrediente clave de la receta. La sal se usa con frecuencia en las Escrituras como un símbolo tanto de un convenio como de un pueblo del convenio. Y del mismo modo en que la sal es esencial para cambiar del pepino al pepinillo, también los convenios son fundamentales para nacer de nuevo espiritualmente. Comenzamos el proceso de nacer de nuevo al ejercitar fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al ser bautizados por inmersión para la remisión de los pecados por alguien que tiene la autoridad del sacerdocio. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de salir de las aguas del bautismo, nuestra alma tiene que estar inmersa y saturada continuamente con la verdad y la luz del Evangelio del Salvador. Sumergirnos de vez en cuando y superficialmente en la doctrina de Cristo y la participación parcial en su iglesia restaurada no producirá la transformación espiritual que nos permita andar en vida nueva. Más bien, se requiere la fidelidad a los convenios, el compromiso constante y ofrecer toda nuestra alma a Dios si es que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad. Quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad anullando y orando y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. La inmersión total y la saturación total en el Evangelio del Salvador son pasos esenciales en el proceso para nacer de nuevo. Los frascos esterilizados se llenan con los pepinos encurtidos y se calientan en agua hirviendo para eliminar todas las impurezas y sellar los recipientes de contaminantes externos. Al calentar al baño María, se protege y preserva los pepinillos durante un largo periodo de tiempo. De la misma manera, llegamos a ser cada vez más puros y más santificados al ser lavados en la sangre del Cordero. Nacemos de nuevo, recibimos las ordenanzas y honramos los convenios que se han administrado por medio de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo hasta
henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. La palabra sellar en mi mensaje de hoy no se refiere exclusivamente a la ordenanza del matrimonio eterno que se efectúa en la casa del Señor, sino que utilizo esa palabra con el sentido que se explica en la sección 76 de Doctrina y Convenios. Este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre. Y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. El Santo Espíritu de la promesa es el poder ratificador del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu de la promesa sella una ordenanza, una promesa o un convenio, estos se ligan en la tierra y en los cielos. Recibir ese sello de aprobación del Espíritu Santo es el resultado de honrar los convenios del Evangelio con fidelidad, integridad y firmeza con el transcurso del tiempo. Sin embargo, el sellamiento puede anularse por la falta de rectitud y por la transgresión. La purificación y el sellamiento por medio del Santo Espíritu de la promesa son los pasos culminantes en el proceso de nacer de nuevo. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que esta parábola del pepinillo nos ayude a evaluar nuestras vidas y comprender mejor la importancia eterna de nacer de nuevo espiritualmente. Así como Alma, el profeta, hablo con la fuerza de mi alma. Os digo que este es el orden según el cual soy llamado. Sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra, sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres, sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación, sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Testifico de la realidad y la divinidad de un Salvador viviente que nos invita a venir a Él y ser transformados. Testifico que su iglesia y la autoridad del sacerdocio se han restaurado por conducto del profeta José Smith. Por medio de la fe en Cristo, podemos estar preparados espiritualmente y librarnos del pecado, sumergirnos y saturarnos en su evangelio y ser purificados y sellados a través del Santo Espíritu de la promesa. Sí, nacer de nuevo, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El elder David Abednar, en el discurso anterior, comparó el nacer de nuevo con el proceso por el cual un pepino se transforma en un pepinillo. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esa comparación en cuanto a la conversión? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Llegar a ser como Jesucristo. Un tema disponible solo en inglés en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el video Alma Hijo testifica que ha nacido de Dios. Un video igualmente disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Dios escucha mis oraciones y las responderá de acuerdo con su voluntad y sus tiempos.
Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 27, los versículos del 8 al 24, los cuales se leerán a continuación. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció el ángel del Señor, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno, que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate. Pues ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel: He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de su siervo sean contestadas según su fe. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi. Y recuerda cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno, que conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios, que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido. Y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo, y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes, y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza, y se puso de pie, y comenzó a hablarles, diciéndoles que se animaran.
porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Tal vez usted haya estado en la situación de Alma Padre, al tener algún familiar que toma decisiones destructivas. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le brinde esperanza? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo pueden influir esos versículos que acabamos de leer en sus oraciones que hace por otras personas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 22. Mosía. Capítulos del 25 al 28. Lección asignada del 27 de mayo al 2 de junio de 2024. Titulado Se llamaban el pueblo de Dios.